¿Cómo andan? Bien, son unos ¿Qué tal? cuantos, ¿eh? ¿Qué Buenas tal lindo? tardes. Se pone lindo esto, está bueno. Bien, ahí preguntaba Leo por el tema del examen, así vamos a empezar a repasar algunas normas, así le dejamos un poquito más clara. Vamos a tener 10 trabajos prácticos, uno por cada unidad. Hoy vamos a empezar a charlar un poco sobre la unidad uno, que es modelos mentales y paradigmas. Por eso, el compañero Gonzalo ahí puso un referente nacional en el área, así que para que quiera chusmear un poco el tema, bienvenido sea. Nosotros vamos a dar algunas pautas de cada tema. Nuestra área, nuestra ciencia, es súper amplia y lo que vamos a optar por dar es un poco de amplitud más que de profundidad. Desgraciadamente tenemos un solo cuatrimestre y como un poco hablamos en nuestro primer encuentro, lo que nos sucede es que tenemos muchísimo para desglosar del mundo de las organizaciones. Y no vamos a poder ver todo en un cuatrimestre, no vamos a poder ver todo en 2 años, ¿no? Entre cuarto y quinto. Así que vamos a ir tomando tantos temas como sea posible, con la profundidad que le podamos dar. Por eso, un poco darle esa pauta o ese primer pantallazo de algunos autores que son referentes de varios temas que nos interesan del mundo de las organizaciones. ¿Sí? Decíamos que eso no se circunscribe exclusivamente a lo que yo haya propuesto, sino que cada uno puede hacer los aportes que crea convenientes. Ya estamos en una etapa de la carrera donde estamos en lo que nos gusta hacer, en lo que nos apasiona. Con lo cual acá no pasa por la obligación de leer o de estudiar, sino que entiendo que ya somos grandes y estamos haciendo lo que nos gusta, con lo cual le vamos a dedicar todo el tiempo y responsabilidad que conlleva el caso. ¿Sí? Así que nos meteremos un poco a charlar esto. Decíamos un trabajo práctico por cada unidad, un trabajo práctico que va a tener algo de práctica, algo de teoría. Tienen que ser concisos, precisos, porque si no, no lo vamos a llegar a leer nunca, a esos trabajos, como para darle cierta devolución para poder enfrentar esos trabajos, esos exámenes que vamos a tener y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo final de campo. El trabajo final de campo va a ser para poder acceder a la promoción sin examen final de la materia. Esa posibilidad la tenemos, eso sí, van a tener que tener al día sus materias, o el resto de las materias, por lo menos que son correlativas con nuestro espacio. Porque si a alguien se le cruza por la cabeza el concepto de guardar nota, conmigo no va, le aviso. Así que, no. Por eso les había dicho que nosotros cerrábamos un par de meses después, habitualmente, para fines de agosto, para que puedan tener las chances de las mesas de exámenes de julio y agosto. En este caso, traten de tomar todas las mesas de exámenes que puedan para estar al día y poder acceder efectivamente a la promoción de esta materia. ¿Sí? Los trabajos prácticos los pueden hacer en forma grupal, eso no es problema. Las calificaciones van a ser individuales, puede que no estén, puede que después vean la clase grabada, pero van a tener todo disponible permanentemente. Y por supuesto tienen acceso a escribirme o llamarme lo que necesiten. El único momento en que no estoy disponible es en la hora de la siesta, nada más. ¿Sí? Después, día, noche, madrugada, eso estoy. A mí me toca laburar bastante de noche, ¿no? Así que habitualmente a 4 o 5 de la mañana estoy despierto. Les aviso. Pero a las 2 de la tarde no estoy despierto. También les aviso. Fechas de examen van a querer saber. Más o menos dijimos que vamos a tener un examen en la segunda parte de abril. Digan ustedes qué fecha les parece. Yo no sé si ya en las otras materias le dieron la fecha. Yo le doy la posibilidad de que ustedes elijan la fecha hoy y que no la cambien. Así que piénsenlo. Tienen un par de horas para decidirlo. Por supuesto que después nos tomaremos el día siguiente para hacer devoluciones individuales del examen. Y ya que puede ser que tengan alguna duda, o sea que es muy probable, si quieren les muestro cómo es un examen nuestro.
Y si no quieren, no, porque como nadie dice nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí, mostranos. Ah, Sí, 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 por sí, favor. sí. Sí, claro. Listo. no, porque yo les cuento, esto prácticamente en confianza se lo digo, ¿no? O sea, si no van a hablar, no se van a mostrar y si no van a tener ningún tipo de interacción, bueno, para eso yo grabo la clase en la madrugada, que estoy más despierto, yo a las 5 de la mañana estoy más despierto que ahora. Miren, algo así. Algo así sería un examen nuestro. Desgraciadamente le puse acá con nota, con todo. Bueno, este, a ver, vamos a sacar esa. Sí, tenía una. Bueno, fue. Bien. Esto en principio, ¿cómo estaba conformado? Tenía una fecha que consensuamos para tomar el examen. Algún soporte digital, dijimos, es decir, la primera etapa, unos días antes, va a ser la entrega del resumen del libro que hayan elegido, y que por supuesto me habrán avisado y habremos confirmado antes, para que no se repitan entre ustedes también. ¿Sí? Eso por un lado, esa será una de las condiciones. Acá están los chicos inscritos por orden alfabético, y el número que tienen antes es en el que acordaron los chicos rendir, es decir, quién iba a ser primero, quién iba a estar después y el orden que ellos creyeron conveniente. Las notas están todas completas. ¿Por qué? Porque todos califican a todos. Es decir, yo tengo una planilla como esta, yo voy a calificar, yo estoy calladito, vamos a estar grabando el examen de todas maneras, y cada uno de ustedes, en este caso, va a calificar de acuerdo. Acá hay 5 ítems que yo establecí en aquella oportunidad. Y ven que hay 2 espacios vacíos. Estos espacios vacíos no son casuales, son para que ustedes pongan 2 ítems o 2 conceptos que ustedes crean que son importantes y que yo en este caso no los tuve en cuenta. Entonces, en algunas oportunidades coinciden aspectos importantes y en otros no. Entonces, que cada uno ponga lo que le parece importante al momento de una presentación, de un examen, la fluidez, el vocabulario específico o lo que ustedes crean conveniente que no está puesto acá, y tienen 2 espacios libres para agregarlos y para calificar. La nota final, les aviso, por supuesto que después se los voy a recordar, pero la nota final no es un promedio aritmético, ¿sí? Esto no es un área de finanzas, así que no es promedio, ¿no? Pueden tener una percepción de una nota final X, en donde hay un ítem que es malísimo o uno que es excelente, y no tiene que ver con el promedio, ¿sí? Eso para que más o menos se entienda. Es una planilla simple, y luego es una sola carilla, entonces luego lo que tienen es un párrafo para una autorreflexión. ¿Se vio? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Es simple? ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Qué les parece? ¿Les parece justo? ¿Les parece? ¿Qué les parece? Sí, está bueno. Está buena la idea de. O sea, todos tenemos la planilla Sí, sí. y evaluamos a nuestros compañeros. O sea, Califican, no evalúan. Ajá. o sea, Bueno, sí, calificamos. es como dar un final y que estén todos tus compañeros ahí mirándote No, así. O... es un examen nomás. Ahí tenemos que tener claro una cosa. El examen o esta evaluación, esta etapa evaluatoria, tiene que ver con algo que le llamamos evaluación formativa, ¿sí? No tiene que ver con una línea de corte en donde ustedes exclusivamente den cuenta de sus saberes y nada más. No, tiene que ver con cerrar una parte, que en este caso serían las primeras 5 unidades, donde den cuenta de esas 5 unidades, o por lo menos de una parte importante de esas 5 unidades, a través de un autor en particular. Decíamos, cuando nosotros tomamos un libro, vamos a ver la solapa, y ahí vas a ver un poco la formación, la historia y demás del autor. Con eso vas a entender para dónde apunta
metodológicamente, históricamente y demás el autor, ¿no? Con esa obra. Claro. Y esa es la obra que vos te aclarás para darle un marco teórico a lo que querés mostrar, a lo que querés aplicar, al tema que te pareció más interesante, porque convengamos que acá, salvo algunos que empezaron a hacer el cuatrimestre anterior la carrera, el resto solamente tuvo un cuatrimestre, en cuanto a administración, tuvo un cuatrimestre allá por segundo año, y no mucho más. Entonces, hay mucho campo para ver, hay mucho que no se sabe, hay mucho que no se sospecha, hay mucho que vamos a empezar a descubrir ahora. Algunos ya habrán visto algunas cosas por sus intereses personales o por la experiencia laboral o por alguna otra variable, ¿sí? Pero en definitiva, muchos estamos empezando este espacio con más ganas que conocimiento todavía, ¿no? Y de a poquito vamos a ir incorporando esos saberes. Entonces, sí, no piensen en el examen como una etapa, digamos, muy terrorífica o crucial. Ciertamente, por eso les quería mostrar o darles cierta tranquilidad en que no es... Obviamente tienen la etapa recuperatoria y demás, pero lo que les quería mostrar con esa planilla es la importancia de que estén todos para el examen, ¿sí? Para poder calificar a tus compañeros, para que tus compañeros te califiquen. Y como habrán visto, estaban todas las notas. Quiere decir que vos también tenés que autocalificarte, ¿sí? Es decir, cada uno va a dar su exposición, cortaremos 5 minutitos y ahí se pondrán todas las notas, incluso aquel que expuso. Igualmente lo que hemos hecho fue cortar, no sé, 10 minutos para poder estirar un poco las piernas y demás, cada uno en su casa y preparar el mate y lo que fuera para después continuar con el siguiente examen. ¿Fue largo? Sí, fue largo, fue un poco denso, pero fue súper enriquecedor. El año pasado particularmente, que es el único que podemos comparar con las situaciones que tenemos este año. Este año con que contamos con más gente. Entonces nos llevará un poco más de tiempo seguramente, o deberemos ser bastante más precisos también. ¿Sí? Eso nos va a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? Los trabajos prácticos nota mínima 6, los exámenes nota mínima 7 para promocionar. No hay promedio, ya le dije, no hay promedio. Como verán, si en el examen estamos todos, es muy poco probable que haya un recuperatorio, ¿no? Creería que están todos en condiciones. Y estos son procesos. Entonces, si en el primer examen no te va tan bien por algunas cuestiones comunicacionales, y en el segundo examen las mejoras sensiblemente, seguramente tenés muchas más chances de acceder a una promoción de esa manera. Es decir, si alguien quiere poner un ejemplo numérico, si en un primer examen tenés 6, si en un segundo examen tenés un 8, y estás mucho más cerca del 8 que del 6, porque entiendo que hubo una evolución. Los dos exámenes van a ser similares, ¿por qué? Porque tiene que haber una congruencia en la forma de evaluar a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Y esto es un poco para que se vayan soltando, un poco para sacarse los miedos, un poco para preparar algún soporte digital para quien no crea conveniente. Algunos usan Prezi, otros le mandan un PowerPoint, otros harán algún otro formato. Bueno, eso con la parte de trabajos, evaluaciones y demás. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O duda? No, por mi parte no. Profe, ¿Sí? ¿en cuánto tiempo tiene el alumno para exponer? Y en realidad depende de cuántos lleguemos a esa instancia. Sí, estamos todos, que calculá que en este momento estamos siendo 19 personas, y yo diría que una presentación de este tipo debería rondar los 12 minutos. Bueno, gracias. Quiero decir esto, pensemos, llevemos todo a nuestra área. Nuestra área se basa en procesos, ¿correcto? Y consecuentemente son los resultados finales, ¿sí? Nosotros, más allá que nos orientemos a resultados, vamos a estar laburando sobre procesos puntualmente. Entonces, digo yo un 12 minutos, que debería ser más o menos lo ideal para que vos puedas explicar con cierto nivel de detalle, con un vocabulario específico, interesante, y que des cuenta de al menos una unidad para que tus compañeros entiendan de qué se trata y qué expresa el autor y por qué elegiste el libro, etc. Por supuesto que para llegar a esos Profe, 12 minutos, sí, lo escucho. ¿qué tal? Mi Hola. nombre es Lazo Oscar, es la primera vez que me uno a esta clase
Y Bienvenido. quería hacerle una consulta sobre... Sí. ¿Cómo? Bienvenido. Gracias. Quería hacerle una consulta sobre la lectura. ¿De qué autor tenemos que elegir la lectura? Primero, ¿entraste a la plataforma? No. Bien, entra y la semana que viene me pregunta. Bueno, listo. Gracias. Para aquellos que están como Oscar, les pongo la clave de la plataforma nuestra. Es eso. O entra y chusmea ahora y fíjate que lo que hay dando vuelta. Ahí no vas a tener, creo que no vas a tener problema. Listo, gracias. Seguir trabajando un poquito todo esto. ¿Alguna consulta más sobre el examen y las calificaciones y esto? Me quedaba, bueno, por ahí redondear la cuestión de las devoluciones. Las devoluciones, bueno, la de los trabajos prácticos, que la van a subir en plataforma, van a ser por plataforma, muy breves, muy escuetas. Los exámenes van a ser las devoluciones individuales, al día siguiente del examen, o a los 2 días siguientes, si es que somos muchos, como nos pasa ahora, y a veces por los horarios de todos nosotros, porque vamos a tener que consensuar esos horarios, ¿no? Lo más probable es que vayamos a rendir en el horario nuestro de clase, el que tenemos asignado, y después, entre el día siguiente, suponete un martes, y entre el miércoles y como mucho el jueves, le voy a dar la devolución a cada uno de ustedes. Habitualmente funcionamos así. Aunque seamos la cantidad que seamos, solamente nos va a demorar un poquito más. Eso está en las normas de cátedra. Digo, Oscar, porque cuando entres en la plataforma tenés una carpeta sobre novedades y demás, y ahí está, por un lado, el programa tentativo. ¿Y tentativo por qué? Porque es lo que uno pretende hacer a principio de año. Después veremos a dónde nos lleva el cuatrimestre. Lo más probable es que lo cumplamos, pero digamos, por eso se llama tentativo. Y lo otro que tiene en esa misma carpeta es la resolución que nos habilita a tener la clase en forma virtual y que esté avalada por la universidad, es decir, que podamos acceder a calificar, a evaluar y a cerrar el cursado y que les sirva para seguir avanzando en su carrera, ¿sí? Con eso, como la parte formal, ya nos podemos meter en nuestro tema. Pregunta del millón. ¿Vieron los videitos que hay ahí? Ajá. Bueno, No, entonces... profe. Yo no los vi, por lo menos. Yo no los vi. ¿No El lo de vio? Steve Jobs, sí el de Steve Jobs sí lo había visto cuando estaba en la universidad. ¿Y ahora dónde está? Buah. Está en la casa, está en la casa. Yo estoy esta es mi universidad. Cosa. ¿Alguien más había visto los otros? ¿O pudieron ver? ¿No tuvieron problemas? El último nomás no pude ver. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé, creo que no me dejaba, como que no existía más el video o algo así decía. Bueno, entonces, genial. Eso necesitaba saber, a ver si lo subo por otro lado. Los otros dos sí, ¿verdad? Porque eran 3 videos, cuando me recuerdo. Sí, los otros dos los vi. Bien, perfecto. Entonces el de Barker tiene problemas. Y ahora lo veo. Robinson y Jones. Bien, eso van a ser como nuestros 3 disparadores. El de Barker después lo voy a corregir a la madrugada, si ya lo tienen mañana disponible, yo lo tengo por otro lado. Así chumeamos un poquito de qué se trata nuestras áreas, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, arrancamos a repasar un poco nuestro tema. Ok. Nos vamos a meter, recorriendo muy rápidamente algo que todos deberían saber, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto seguramente infinidad de veces entre el secundario en algunos casos, terciarios y universidad en segundo año. Pero es como un repaso, ¿no?, de las escuelas clásicas. ¿Por qué? Porque decíamos que nos tenemos que basar un poco en los clásicos para ver dónde estamos parados hoy o dónde vamos al futuro. Entonces aparecen las escuelas clásicas, ¿no?, de la administración, así que tenemos algunas teorías generales, teorías científicas, burocráticas, nos dice, ¿no?, nuestra teoría, por lo menos la parte más formal.
nos aparecen estas tres líneas de pensamiento, una basada en los sistemas productivos, otra pensándolo esto como un sistema científico, es decir, con algo metodológico, y lo otro basado en autoridad, orden, jerarquía y algo súper estructurado. Fíjense que esta misma teoría que estamos hablando de hace 100 años o más, fueron teniendo sus cambios, sus adaptaciones, y vamos a ver qué estamos pensando hoy sobre esas mismas teorías. ¿Sí? Ya no están tan ligadas a lo que fueron, o a lo que fueron pensadas para hacer, y nosotros le vamos dando nuestras propias acepciones, porque hoy si hablamos de burocracia, seguramente lo estamos ligando, lo estamos linkeando en nuestra cabeza a otras variables, ¿no? Que no tienen que ver con autoridad, quizás, pero sí tiene que ver con tiempo, ¿no? Entonces fueron cambiando algunas situaciones de percepciones, como bien decía nuestro compañero Gonzalo. Vamos a meter mucho en eso, en ver qué pasa con la gente. Por eso, para aquellos que hayan hecho el espacio de administración de personal, en donde dan cuenta de las relaciones interpersonales en las organizaciones, va a ser mucho más interesante, ¿no? Van a tener mucho más para explayarse. Y algunos libros que me mostraron por ahí que ya tienen. Así que bueno, cada una de estas tres escuelas que ya hemos visto sobradamente, tienen sus características, ¿no? La vamos a agregar acá, esto lo van a tener, ¿viste? Aparecen algunas ideas, principios orientadores y demás. Estos 4 elementos que hacen que sea nuestra área de estudio, ¿sí? Planificar, organizar, coordinar, controlar. Esto en tanto los clásicos, decíamos, ¿no? Así que es simplemente hacer un repaso a todas estas cuestiones, a los 14 principios, y después meternos un poquito más con recordar qué pasa con esto de tener un método científico de análisis. ¿Por qué método científico? Porque nosotros nos vamos a tomar un poco de este método científico para poder hacer un trabajo de campo en una organización. Así que eso, ténganlo en cuenta para hacerlo en forma grupal. Eso sí es requisito que sea en forma grupal. Dijimos 2 o 3 personas, la mayoría ya están con grupos conformados, así que espero que no tengan inconveniente. Encontrar empresas parecía el año pasado todo un desafío, ¿no? En una primera instancia, porque parecía que no poder ir a un lugar o a una empresa físicamente iba a ser súper problemático o iba a ser imposible la tarea de un análisis organizacional. Sin embargo, no fue así. Con lo cual, si no fue así el año pasado, menos aún lo será este año. Muchos trabajamos en organizaciones, y en mi caso me ha permitido tener una súper flexibilidad esta situación. En mi caso, lo último que hice o que estoy haciendo, armé una empresa en Hungría, en Budapest. Entonces estoy trabajando desde Comodoro, pero facturando desde la Unión Europea. Con lo cual, calculen que la pandemia a mí me benefició extraordinariamente, ¿no? No tengo que viajar, no tengo que subirme a un avión, no tengo que pasar controles migratorios, no tengo que ir a Buenos Aires. Me facilitó mucho toda esta situación, la vida, ¿no? Y sigo estando en mi casa. Siempre y cuando tenga conectividad, no hay problema. Entonces, este método sí lo vamos a usar para cuando querramos hacer el trabajo de campo, en donde vamos a querer analizar la cultura organizacional, eso después vamos a analizar cada uno de los niveles y los estadios de las culturas, valores. Vamos a analizar los elementos que tiene una organización, los elementos estratégicos de la gestión de organizaciones, es decir, cuando planteas objetivos, misión, visión, políticas, valores y demás elementos, estrategias. Cuando metemos estrategias, los distintos niveles de estrategia, lo que podamos observar, ¿no? Entonces ahí desglosaremos más lo que es el elemento de la administración en tanto científica, ¿sí? Aparecen algunos autores de relevancia, ¿no? Para cada una de estas líneas de pensamiento, ¿no? La autoridad es más, ventajas, desventajas que tenga estos sistemas, en este caso el burocrático. Es decir, esta es una gran mirada de repaso de lo que es nuestra ciencia, o las bases de nuestra ciencia. Esto pensando en un momento o en un modelo productivo en tanto bienes, ¿no? Sobre todo. El mundo fue mutando en ese sentido. Entonces, hay que ir pensando esto, ¿no? Del entorno cambiante.
cuando estamos hablando de nuestras organizaciones, estamos viendo esto. ¿Qué pasa con el entorno? Hubo un tiempo que no se le daba mucha importancia, ¿no? Se iba pensando a la organización en sí misma y que los cambios eventualmente sucedían en forma interna. Tampoco pretendían las organizaciones grandes cambios porque lo que genera, paradójicamente, es esta situación de control. Nosotros nos vamos a meter, estamos interesados en el área de control. Entonces, decimos, sí, si cambiamos mucho las cosas, ¿quién las va a controlar? Si hay algo que van a ver más adelante, lo vamos a profundizar en dirección general, pero que vamos a hablar sobre estas paradojas de las organizaciones, ¿sí? A lo mejor a alguno de ustedes le haya pasado trabajando mismo, ¿no? En alguna empresa donde te dicen que la creatividad es importantísima, que fomentan la innovación, que quieren gente súper proactiva. Ahora, cuando vos lo sos y cumplís con esos requisitos, curiosamente, ya estás adentro de la organización, te van a poner un freno. No van a querer que estés todo el tiempo innovando, todo el tiempo creativo. ¿Sabes por qué? Porque no te van a poder controlar. Porque van a estar corriendo muy de atrás los sistemas de control. Entonces, sí quiero que cambies y que seas súper creativo, pero hasta un cierto límite. Porque si no, yo no te voy a poder controlar, ¿no? Desde la autoridad. Lo que pasa acá en el centro, es decir, adentro de esta burbuja, ¿no? Lo que no implica en el entorno, son todos los elementos que le llaman stakeholders. Dentro de ellos aparecen shareholders, es decir, son todos los grupos de interés que tiene una organización. Por distintos motivos, puede que para bien o para mal les interesa saber qué pasa con la organización. Y los shareholders son los que tienen que ver con los accionistas, con los que toman decisiones, ¿sí? Accionistas y familiares si son empresas de familia. Vamos a ver más adelante también que tiene que ver algo muy puntual, el tema de las organizaciones familiares, ¿no? Tienen una dinámica de trabajo, una dinámica de organización bastante particular, bastante peculiar. Entonces hay que analizarla con mucho más detalle y es súper delicado porque, digamos, trasciende la puerta de la empresa. Un poco como está pasando, o como se acentuó toda la situación de entorno desde el año pasado. Es decir, si bien había mucha gente trabajando en forma virtual y demás, desde el año pasado se profundizó, se aceleró un cambio. Entonces, ya muchos tenemos que trabajar de esa manera, ¿sí? Incluso te guste o no te guste, te tenés que adaptar rápido. Eso es otra cosa. La velocidad del cambio ha ido cada vez acelerándose. Entonces, estos son todos los elementos que vas a tener. No son todos, sino son algunos de los elementos que van a conformar el mundo organizacional y en esa interrelación con el entorno y lo que va cambiando, todo lo que se va modificando permanentemente. Cuando hablamos de entorno cambiante, pensemos en todo lo que sucede en la sociedad, en los cambios tecnológicos, medioambientales, sociales, políticos, ¿sí? Todo lo que pueda tener impacto en forma directa o indirecta con respecto a las organizaciones, ¿sí? Y verán que el centro de nuestra área o nuestro objeto de estudio son los procesos. Lo que va a generar que a nuestras empresas le vaya mejor a las organizaciones, porque no nos vamos a centrar exclusivamente en las empresas con fines de lucro. Pensemos que nosotros vamos a ser todos licenciados en administración, con lo cual implica a que tenemos que tener conocimiento de todo tipo de organización. A esto me refiero, volviendo al tema del trabajo grupal, que no solamente vamos a estar hablando de empresas, de facturación, de ganancia, sino que vamos a ir mucho más allá que el triple impacto, ¿sí? Que lo social, financiero y sustentable o medioambiental. Vamos a querer saber qué pasa con otro tipo de instituciones, como puede ser una asociación civil, como puede ser una municipalidad, ¿sí? Como puede ser un club, como puede ser una fundación, como puede ser una cooperativa, ¿sí? Entonces, no estemos solamente pensando en que cuando hagamos un trabajo de campo, nos vamos a referir a una empresa que tiene que ganar dinero solamente, ¿sí? Un club puede necesitar socios, una fundación puede querer crecer en algún sentido de investigación. Pueden haber muchas cosas, muchos ejes que movilicen a las organizaciones a crecer, ¿no? A avanzar y crecer en su idea.
Así que esto, por favor, no se cierren a las empresas y a la rentabilidad. ¿Sí? Así que bueno, más o menos vamos viendo por dónde nos metemos. Algunas cositas que están pasando en el mundo actual, más allá de, por supuesto, nuestra pandemia, van sucediendo algunas de estas variables. Esto tiene que ver con qué pasa con las personas en las organizaciones. En definitiva, las personas son las que van a generar los cambios en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, por eso va viendo un poquito esto de qué va pasando con la fuerza laboral. Dice que está siendo envejecida. Y pónganse a pensar si alguna de estas cosas a ustedes no las han visto, las han escuchado cerca de ustedes, en sus ámbitos. Por ejemplo, primer ítem, fuerza laboral envejecida. Vamos a lo que dice entre paréntesis. En el caso de mi vieja, por ejemplo, mi vieja se tenía que jubilar a los 65 años y se jubiló a los 62. Tuvo alguna cláusula de beneficio y no quería trabajar más. Bueno, no quería laburar, capaz, ¿no? Pero, digamos, tuvo la posibilidad de jubilarse antes, se jubiló antes. Listo. Alguien que sale del sistema laboral. Va pasando algunas otras variables. La gente no quiere laburar, las leyes jubilatorias hacen que tengas un límite para jubilarte y que el mundo quiera acceder a ese límite. Pero el asunto es que la gente también va entrando al mundo laboral un poco más tarde. Por eso le digo, fíjense en sus familias, en las historias que tenemos más cercanas para ir pensando y repensando este tipo de actitudes. Yo me acuerdo de alguien muy cercano que empezó a trabajar a los 14 años, formal, ¿sí? En YPF estatal, le habló hace una cantidad de años. Y claro, se jubiló a los 50 años, porque en el campo te jubilas todavía a los 50 años. Pero había empezado muy joven, y si fíjate, a los 50 años se jubiló, pero de sus 50 años de vida, durante 36 aportó al sistema jubilatorio. Pero hoy en día ya no van entrando personas, trabajadores al sistema legal en blanco a los 14 años. Mucho más, más allá en el tiempo se toma, ¿no? Hoy estás pensando en un mundo más competitivo, hoy estás pensando que con el secundario no te alcanza, hoy estás pensando que te necesitas estudiar más formalmente, es decir, si terminás la universidad y empezás y te tomas un año sabático y que viajás y no sé qué, y después buscas un laburo, viste, una empresa o algo por el estilo, y resulta que entraste al mercado laboral formal a los 25, 26 años, 27, ¿no? Entonces vos fijate el gap que hay, la diferencia que hay con respecto a lo que yo te contaba. O sea, ya hay más de 10 años con respecto a unos años atrás. Entonces, tenés cada vez menos gente que aporte, menos gente que ingrese al sistema laboral formal y que va a estar durante un corto tiempo. Porque en la otra punta de esa mirada, lo que pasó fue que se extendió la expectativa de vida. Entonces, la persona que cuando yo era chico, alguien de 70 años me parecía un viejo, hoy ya no me parece tan viejo, e incluso capaz que te puedo decir, che, qué joven que se murió, ¿no? Y vamos a escuchar este tipo de cosas. Y es mucho más común cada vez encontrar gente de 90 años o más de 90 años y que se maneja por sus propios medios y una serie de cosas, ¿no? Entonces, fíjense todo el mundo cómo va cambiando, la forma de las personas cómo va cambiando. Y eso las organizaciones hoy lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque después las organizaciones van a tener que salir a buscar personas para que trabajen con ellos. Y entonces ahí vienen todos estos modelos mentales que estamos hablando, ¿no? Muchos cambios de paradigma. Vamos a escuchar hablar de este tipo de frases a lo largo del tiempo y cada vez pareciera que es más seguido. Bueno, sí, están cambiando muchísimos paradigmas en distintos ámbitos y el mundo laboral no está ajeno a esto. No solamente eso, sino nuestra ciencia tiene que adaptarse a lo que va pasando y empezar un poco a hacer análisis prospectivos, es decir, análisis de futuro, de tratar de entender los escenarios posibles del futuro. ¿Sí? Lo siguiente que dice acá, escasez de graduados calificados. ¿Por qué dice graduados calificados? Porque, bueno, sí, está egresando mucha gente, sí, pero egresa y se va a otros lugares donde se le pague mejor, ¿no? El año pasado, algo que sucedió bastante, a nivel ejecutivo, hablemos de niveles gerenciales, CEOs y demás, se fueron muchos de la Argentina. ¿Por qué? Y porque si vos devaluás,
los tipos no le importan los pesos, ¿no? El tipo que está dirigiendo una multinacional cobra en dólares, entonces no le cierra estar acá. Prefiere irse a otro lado, directamente, ¿no? Y si las cosas, hay mucha incertidumbre y mucho riesgo, preferís irte a otro lado. Mismo, quizás ustedes mismos estén pensando el día que se reciban irse a otro país. Como el de Mercado Libre, por ejemplo, que se fue a Uruguay. ¿El dueño, decís vos? Ah, sí, el dueño. Ah, bueno, pero ahí hay cuestiones impositivas, ¿eh? Ahí hay otras variables, porque se fue con unos mangos, no se fue a probar suerte. Sí, sí, bueno, sí también. Pero igual, ¿Qué? no, que está bien, pasa por una parte impositiva, pero también pasa por una parte también de que el tipo, o sea, se fue por el hecho de que no lo dejaban laburar. Por todo el tema de los sindicatos que le paraban, y no podía hacer las entregas, bueno, se terminó yendo. Se terminó yendo él y se fueron unos cuantos más. Sí, Gro- muchísimo. Sí, sí, Grobocopatel totalmente. también se fue. O sea, no También es se fue. casual. Los CEOs que se fueron, que eran dueños de organizaciones, se van porque en Uruguay tenés una cantidad de beneficios, sobre todo si sos argentino, increíbles. Increíbles. Por ejemplo, yo quise en algún momento de este año comprar una casa acá en Comodoro. Me pidieron, creo que lo más bajo fueron como $135.000. Y por supuesto te lo piden en dólares como si estuviéramos, no sé, en Miami, ¿viste? Sí, 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 sí. Y no entiendo eso por qué, pero es una cuestión cultural. Entonces, ¿sabes qué? Por esa plata, si tuviera esa plata, me compraría una casa en Punta del Este, que me sale más Sí, barato. te conviene más en el norte. No, igual a mí me gusta el mar, por eso estoy en Comodoro. Pero, Nada, digamos, estaría en ya está. Punta del Este por esa plata, no me voy a quedar en Comodoro. Ya. Y, viste, estamos en una burbuja inmobiliaria que creemos que somos Dubái y estamos en otro lugar. Bueno, eso. Pero bueno, Uruguay tiene una cantidad de beneficios impresionantes para los argentinos y eso reduce los impuestos de una manera que no la pueden creer. Por supuesto que si nosotros somos laburantes y tenemos 2,50 mangos, no vamos a notar esa diferencia impositiva. Pero si vos sos dueño de Mercado Libre y podés evitar pagar impuestos por 5.000 millones de dólares, créeme que sí vas a notar la diferencia de cambiar de residencia, Ya, totalmente. ¿no? Bien, Grobocopatel lo mismo. Grobocopatel calculen que tiene 1.800 millones de hectáreas de cultivos. ¿Escucharon bien la cantidad? Entonces, obviamente, se van afuera. Tiene sus cuentas en Uruguay y ya está. Y queda cerquita de Buenos Aires, además, ¿no? 30, 40 kilómetros y te fuiste, ya estás. Entonces, los graduados calificados lo que pasa es que se van recibiendo y se van. Y los mejores se van. Porque tienen buenas propuestas afuera. Buenas propuestas. No son superadoras las propuestas que tienen afuera, pero cuando comparás con una moneda devaluada y un mercado devaluado, la diferencia es abismal. Entonces, no es tan difícil tomar una decisión de irse. Más con la gente más joven que tiene más ansias de ir y conocer y probar otras cosas, ¿verdad? Entonces esto, necesidad de liderazgo y experiencia. Fíjense que eso como nos va pasando, ¿no? Que estaban buscando las organizaciones que podamos un poco, podamos ser un poco más independientes en un punto, ¿no? Pero a la vez necesitamos generar esa experiencia rápidamente. Y hay experiencias que ya no nos van a servir porque si cambian los paradigmas ya hay unas experiencias que no te sirven. Hubo tiempo atrás donde pasaron algunas cosas, yo me recuerdo en los 90, en la carrera de contador en Buenos Aires no se daba, por ejemplo, ajuste por inflación. Entonces hubo una generación de contadores que nunca aprendieron la parte de inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en un país del 1 a 1, un país hoy utópico, en aquel momento también era utópico. Entonces hicieron cambios como que iban a ser por siempre y esos chicos que egresaron, bueno, después tuvieron que insertarse en un mercado laboral que los dejaba fuera, porque no tenían los conocimientos necesarios. Tampoco tenían la experiencia porque no habían vivido una etapa donde pudieran dar cuenta de ese conocimiento pese a que no lo tenían formalmente. Habla de crecimiento global de PBI, más orientado a la logística hoy en día, ¿no? Y a esta transacción de bienes y de cómo llegan al usuario final, lo que llaman the last mile.
Dice, a escasez de habilidad en países con bajos salarios. Lo que hablábamos un poco relacionado a los graduados. Esos bajos salarios, pensémoslo todo en una moneda homogénea, ¿no? Entonces, por eso el graduado o el mejor se va. Yo me recuerdo algo que me dijo un estudiante en el secundario, yo doy clase en un secundario, y hace como 5 o 6 años habrá sido esto. Que estamos hablando a ver si iban a estudiar algo en la universidad o en un terciario, o si iban a trabajar, qué iban a hacer luego, en la etapa siguiente. Y el comentario de uno de los estudiantes fue, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para terminar como vos? Esa fue su respuesta, ¿no? Y bueno, sí, qué sé yo, tiene razón, ¿no? Él tampoco sabe a qué me dedico yo, tampoco tiene por qué saberlo, pero, digamos, asocian a que si vos estudiás y sabés más, va a terminar de docente. Y además sos malísimo, ¿no? O sea, esa es la mirada lineal que se tiene. Y que si sos bueno, lo que vas a hacer es irte a laburar a una empresa. Y no sé, qué sé yo creo que es justamente al revés, ¿no? Los mejores debieran estar en el sistema educativo y el resto que vayan a empresas. Pero bueno, es la mirada que tienen los chicos, y por supuesto esa formación viene de la casa, ¿no? Esa mirada. Bueno, habla de comercio internacional que va subiendo, las expectativas y los valores de las personas han cambiado muchísimo. Y eso vamos a analizar un poquito ahora qué pasa con las distintas generaciones. Hay algunas teorías que hablan de eso, entonces vamos a chumear un poquito qué pasa con eso. Y este cambio tan rotundo en los contextos, dice tanto de negocios como de tecnología. Tecnología no pensemos exclusivamente en lo digital o las computadoras o en recursos, ¿no? Sino en las formas de pensar, en las formas de relevar procesos, en las formas de controlar. A eso se refiere la tecnología. Consecuentemente, todo es un mundo de negocios, ¿no? Por ejemplo, las vacunas. Y ahora les contaré algunas cosas de eso. ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Están? Bien. Sí, sí, bien, bien. Sí, sí, estamos. ¿Entiende alguna dificultad, algún problema? ¿Algo que no se entendió o algo que me enredé? Bueno, asumimos que no. Fíjense, acá vienen unos cambios de paradigma. Cuando hablamos esto de qué pasa con esas imágenes mentales que vamos teniendo, ¿no? De cosas que nos dicen y a nosotros automáticamente nos hace linkear nuestra cabeza con determinadas ideas. Entonces, una mirada más allá de lo que viene por el mundo de la administración, fíjense que se fue acomodando en función a las revoluciones industriales. Esto es como la última versión de las revoluciones industriales, que está más o menos hecho el corte, el cuarto corte de la revolución industrial. Piénsenlo más o menos para mediados de los años 90, Nicolás Negroponte, y en el MIT, desarrollando esta cuestión de la digitalización, ¿no? de una industria digital. O sea, esto que tenemos hoy no es de hoy, sino que viene pensado y desarrollado desde hace ya más de 30 años. ¿Sí? Entonces, las primeras dos revoluciones industriales tenían que ver y estaban atadas a aquellas formas de administración que hablamos al principio, que nos enseñaron a todos en su momento. Y después viene, sobre mediados de los 50, 60, o sea, del siglo pasado, esta cuestión que empieza a aparecer la informática. Entonces, sistemas de información y una serie de cosas que ya empiezan a dejar un poquito de lado lo que son el mercado exclusivamente de bienes. Entonces, cuando miramos este trazo a lo largo del tiempo, nos vamos dando cuenta que el mundo mutó bastante entre lo que es netamente bienes a ser bastante de servicios, ¿no? Y lo podemos ver en nuestra región, por ejemplo, ¿no? Las industrias preponderantes de nuestra región tienen que ver mucho más con los servicios que con los bienes, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho encontrar fábricas de cosas, sino que tenemos empresas de servicio, tenemos conocimiento, tenemos asesoramiento, tenemos consultoría, y una serie de servicios profesionales que están mucho más ligados al servicio, propiamente dicho, que al bien, o al concepto, o a la experiencia también. Entonces, esta es una parte donde se nos basan las formas de gestionar las organizaciones. Consecuentemente, han ido mutando a lo largo del tiempo. Entonces, si vos vas viendo que hay una cierta progresión, nuestra idea como administradores tendrá que ver cuál va a ser esa quinta revolución, cómo va a ser, cómo vamos a estar nosotros formados, preparados, la amplitud de nuestra cabeza para ver lo que viene. A eso me refería con esto de
nuestra posibilidad de hacer análisis de escenarios y análisis prospectivos. Es decir, la cantidad de probabilidades que puedan surgir, analizarlas en forma previa y tratar de analizar las futuras consecuencias de cada una de esas alternativas. ¿Sí? Un poco en eso va nuestra habilidad. Van a encontrar que dentro de nuestra incumbencia profesional, una de nuestras perlas, digamos, es desarrollar los planes de negocio. Planes de negocio que tienen que ver con esto justamente, ¿no? Con poder visualizar esas alternativas a escenarios futuros. ¿Sí? Entonces un poco ya recorrimos y vimos qué pasó antes. ¿Sí? Cuál fue la base, la génesis y demás. Más o menos sabemos qué está pasando hoy, y mientras más podamos entender de qué pasa hoy, mejor vamos a estar parados para ver qué es lo que se viene. ¿Sí? Por eso la importancia de relevar qué pasa con el sistema productivo, para entender cómo gestionarlo. A nosotros nos interesa gestionar todo eso. Este es otro punto fundamental. Calculo que lo habrán visto en personal, aquellos que ya cursaron, pero los que no, hay una teoría. Este libro me lo mostró el otro día Paula, que lo tenía, ¿no? Turbulencia Generacional se llama, el libro es de Paula Morinari, y, Sí. y toma algunas teorías que tienen que ver con qué pasa con todas estas generaciones, incluso algunas que están un poquito más actualizadas. ¿Por qué te interesa saber esto? Para entender los patrones de conducta de las personas. Decíamos, en todo este cambio que hubo, bueno, acá tienen algunos, ¿no? Algún modelo. Este modelo, llevado un poquito más adelante, sería esto, así en resumidas cuentas. Entonces, mientras lo van leyendo y van buscando algunos patrones de conducta, ¿para qué les sirve esto a las organizaciones? Para tratar de capturar talento, para tratar de que las personas quieran trabajar en tu empresa. Yo sé que aún para mucha gente les cuesta conseguir laburo, ¿no? La búsqueda laboral es todo un estrés, es todo un tema. Pero aún así, tiempo atrás, me parece que todos íbamos a buscar trabajo. Habremos escuchado más de una vez, voy a tirar currículum, cosa que si lo haces efectivamente lo vas a tirar, ¿no? O sea, lo vas a desperdiciar. Pero muchos no nos dimos cuenta en su momento que ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué le pasa a las empresas con respecto a las personas que buscamos laburo? Porque por ahí analizamos algunas estadísticas y nos encontramos con una brecha un poco inentendible, ¿no? Decimos, che, las empresas buscan gente, porque si nosotros conocemos gente que toma decisiones en algunas organizaciones, están buscando personas para laburar, ¿sí? En general, digo. Y por otro lado, en la otra punta de la oferta y la demanda laboral, o del mercado laboral, nos encontramos con un montón de gente que está buscando trabajo. Entonces decir, pero ¿cómo puede ser que esta persona están buscando, estas empresas están buscando personas y estas personas están buscando laburo y no se encuentran? ¿Por qué no se encuentran? ¿Qué pasa? ¿Ninguno está en LinkedIn? Sí, no es que no estén solamente en LinkedIn, no solamente pasa por eso, sino pasa por una brecha de conocimiento. Las empresas están buscando gente, pero gente con cierta calificación, con cierta proactividad, con cierta experiencia, con cierto nivel de conocimiento. Y evidentemente esta masa de gente que está buscando trabajo no está pudiendo dar con esos perfiles. Entonces, ¿qué le pasa a las empresas? Tienen que salir a convencernos, o salir a convencer a los candidatos que están más cercanos a lo que pretenden las empresas, convencerlos para que laburen para ellos. Fíjense si eso no es un cambio de paradigma en un punto, ¿no? Creíamos que teníamos que salir nosotros a pedir trabajo. Sin embargo, en muchos lugares te están yendo a buscar a vos para tratar de convencerte, entrar a mi empresa, porque mira los beneficios que yo te puedo dar si vos estás conmigo. Bueno, vamos a encontrarnos con mucho de esto. Entonces, las empresas necesitan conocer las características de comportamiento de las personas. Por ejemplo, si vemos esta evolución, pensemos desde tradicionalista Baby Boomer, generación X, Y, etc. Pensemos en esta evolución. ¿En qué pasaba con las personas antes, cuando querían tener la seguridad de un trabajo y cuando hoy están buscando el cambio permanente, ¿no?
me imagino, yo ya soy un tipo grande, ¿no? Pero me imagino unos chicos de 20, 22 años, por supuesto que no se van a ver jubilándose en determinada empresa, o sea, entrando a una empresa a los 23, 25 años a trabajar y jubilándose. No se van a ver, creo que ni de casualidad. Sin embargo, si le hubiese preguntado eso a mi abuelo hubiese querido trabajar en la municipalidad como trabajó hasta que se jubiló, ¿no? Y después de que se jubiló, querer disfrutar de su retiro. Y vos a las personas hoy la vas a encontrar totalmente al revés, así, no, pará, déjame disfrutar mis mejores años y después voy a ver si laburo, o voy laburando un poquito en cada cosa, mientras voy sobreviviendo, y laburo, no sé, cosechando kiwis en Nueva Zelanda 3 meses, y después viajo 9 meses por el sudeste asiático, y después me voy a Canadá a no sé qué cosa, y vamos a encontrar mucha más gente en ese sentido. Entonces, las empresas, sabiendo el comportamiento, o esta evolución del comportamiento en el patrón de las personas, va intentando adoptar estrategias o generar estrategias para poder captar a las personas que más se puedan adaptar a su forma de trabajo. Por supuesto que sabiendo que no se van a quedar toda la vida, sabiendo que van a tener un nivel de rotación cada vez más importante cuando vos venís analizando alguna métrica, algún indicador desde los tiempos tradicionalistas a hoy, y cómo fueron evolucionando algunas empresas o algunas organizaciones que no modificaron mucho, mantuvieron una matriz cultural fuerte, ¿no? Ahora, cuando eso no se puede dar, cuando hay un cambio, por ejemplo, hay algunas empresas que siguen manteniendo una matriz cultural súper fuerte en un lugar como Comodoro, puede ser petroquímica, ¿sí? Un lugar donde lo más probable, no todos, pero lo más probable es que la gente que trabaja sea del barrio, viva en la zona, donde genera la posibilidad de que los descendientes trabajen y familiares, y de que eso también de que la gente entre y se jubile. A mí me llamó mucho la atención en diciembre ver una solicitada del diario en donde Petroquímica saludaba. Yo no me recuerdo si alguien no tenía 60 años trabajando en la empresa, ¿no? Tenían un listado, ¿no?, de 30 años de antigüedad, 40, no sé qué, y alguien con 60 años en la empresa. Una locura, para mi modo de ver, pero por supuesto que es una persona que entró hace un montón y toda su vida pasó por ahí, ¿no? Solamente. Entonces no ve necesario, no ve coherente un cambio. Si vamos viendo nuevas generaciones, veremos que sí. Profe, Sí. Sí, ¿puedo aportar algo? por supuesto, claro. Conozco un señor que también, como usted dice, una generación muy tradicionalista, toda su familia, él entró a trabajar en una empresa y obviamente está por jubilarse, pero él tenía muchas ideas para tener su propia empresa. Y por eso de estar siempre en el trabajo, ir a lo seguro, ser tan tradicional, él como que, por así decirlo, regaló amigos esas ideas y sus amigos tienen un montón de empresas petroleras, pero él se quedó ahí por esta mentalidad de decir, no, hasta que no se jubile, él no iba a hacer nada. Claro, bueno, y las oportunidades estuvieron ahí y no las supo aprovechar. Bueno, tomó decisiones, ¿no? Esta persona tomó decisiones, pero basadas Claro. en un comportamiento un poco más basado en la seguridad personal. Exacto, a eso iba, sí. Y lo otro necesita un nivel de riesgo. ¿Se acuerdan que uno de los libros que miramos el otro día era del salto del dueño? Decíamos que pasaba esto, ¿no? ¿Qué pasa en la situación donde vos estás trabajando y estás buscando encontrar un costo de oportunidad, ¿no? O sea, darle un valor a tu trabajo que lo genere un proyecto paralelo en donde vos ya dejás esto, cerrás la persiana acá y te dedicas netamente a tu proyecto. En muchos casos la gente lo que hace es trabajar, ¿no? Su trabajo ordinario, digamos, y empieza con otro emprendimiento y cuando, digamos, está un poco saturado de tiempo, suponete que vos laburás 8 horas acá y después empezás con 2, 3 horitas en otra cosa y en un momento te va a ir llevando más tiempo porque la cosa te va bien. Entonces es el momento ya de dejar lo otro antes de sufrir algo, algo personal, ¿no? Puede ser. Entonces ahí van viendo el tema del riesgo, ¿no? De la aversión que tienen las personas al riesgo. Y que en muchos casos se puede encuadrar de acuerdo a los patrones de conducta de las generaciones estas. Por supuesto que cuando hablamos de generaciones, como es esta teoría, estamos hablando de una variable. Pensemos que esto de generaciones no tiene que ver exclusivamente con las edades, tiene que ver también, entre un sinfín de variables, con la crianza, ¿no? Porque
tu comportamiento va a estar dado por todo lo que te fue sucediendo y todo lo que fuiste construyendo vos en tu vida. Es decir, dónde estudiaste, tu grupo de amigos, la educación formal, la educación informal, en la zona donde viviste, con quién te relacionaste, con quién te vinculaste, en qué tipo de colegio, qué tipo de estudios, no sé, una serie de cosas, ¿no? Formación religiosa, cuánta cosa que te va a ir llevando a un patrón de conducta, ¿viste? Entonces, esta es una de las formas. Acá lo que ven es un cuadro, viste, súper simple y directo de algunos ítems y algunas cualidades de cada una de estas generaciones. Decíamos en base un poco a los rangos etarios y a cómo se comportan en relación a algunas variables como su forma de trabajar, qué pasa con la relación con la autoridad / liderazgo, cómo se sienten reconocidos, cuál es el balance que sucede para las personas entre lo que pasa en el trabajo y lo que pasa en su vida personal. Esto es una de esas claves que fue mutando con el tiempo. Antes el laburo era 100% mi vida y después era mi familia. Y eso cambió. Y hoy mi vida personal es súper importante y el trabajo lo acomodo cuando tengo un tiempo, ¿no? Hay muchos trabajos que tuvieron que cambiar su forma de trabajar directamente cuando el año pasado los obligó a más de un laburo a darse cuenta que no necesitan oficinas presenciales, por ejemplo, ¿no? Porque se dieron cuenta que cada uno con una compu, con un celu o lo que sea, y podía resolver los trabajos que tenía dando vueltas desde la casa o desde cualquier otro lugar. Nosotros el año pasado tuvimos de invitado a un muchacho de acá de Comodoro, de Ratilli en realidad, que es el country head de Sony. Ignacio de Stagnaro, ¿lo conocen? ¿Alguno lo conoce? No. No. Bueno. Él es colega nuestro, es licenciado en administración, y se fue a trabajar a Buenos Aires, hizo su pasantía y demás, y entró en Sony. Él decía que ellos tenían que tener en Sony una oficina porque el resto de los stakeholders, es decir, de los grupos de interés que interactuaban con Sony, necesitaban un lugar físico. O sea, la virtualidad a mucha gente, hasta hace un par de años, le generaba desconfianza, ¿no? Es como que, che, pero te llevo las cosas a tu oficina. No, no tengo oficina. Y como que a la gente le daba desconfianza. Y hoy ya no va a pasar eso, porque, no sé, todos tenemos nuestra oficina en nuestra casa. Y cuando te das cuenta que muchas empresas dejaron de alquilar pisos enteros, no sé, en Puerto Madero, mirá cómo ahorraron costos. ¿Y qué hicieron? Y les pagaron la conectividad a internet a sus empleados, le compraron un sillón tipo gamer, y les ayudan con un par de cosas que tienen que ver más con tipo mindfulness y no sé qué. Y ya no tienen que ir a trabajar a un lugar presencial. Y cuando tienen que hacer algo presencial, digamos una reunión, van a un tipo coworking, alquilan por 3-4 horas lo que necesiten y se acabó. O sea, no hace falta tener todo alquilado porque sí. Los soportes ya son digitales, supongamos la facturación. Entonces hay un montón de cosas que fueron mutando y ya las organizaciones se dieron cuenta que si no se acomodaban, si no aprovechaban todas las bondades de ese nuevo paradigma o de este nuevo paradigma, se quedan afuera del mercado laboral, cada vez más competitivo, ¿no? Eso también. ¿Vamos hasta ahí? Un poco este repaso de qué nos pasó, qué les pasa a las personas y demás. Eso. Uno de los tipos, ¿no? Además de los que citaban hace un rato sobre modelos mentales y paradigmas, vamos a encontrar varias corrientes, varios referentes, pero va a aparecer un tipo como Thomas Kuhn, que nos va a hablar de paradigmas, ¿no? Y de modelos mentales, y de qué son o qué entiende que sean esos modelos mentales. ¿Para qué? Para diferenciarlo de lo que son los soportes teóricos, como la teoría, y conceptos puntuales, ¿viste? Entonces, acá lo que buscamos es entender cuáles son los paradigmas que funcionan, cuáles son los que se vienen, entender cuáles son las características y atributos que tenga un nuevo paradigma y ver qué tanto podemos adaptarnos. O sea, uno de los atributos que vamos a tener las personas que querramos seguir trabajando, ¿no? Con el correr del tiempo, va a tener que ver con nuestra capacidad de adaptación, casi sin lugar a duda.
de alguna u otra manera la adaptación, ¿no? Sea que dejamos de ir a una oficina para estar en la casa, ver cómo convivimos con nuestro día a día, con quien convivamos en la casa, ¿no? Con la familia. Y vos fíjate, los trabajos pasaron a ser un poco como los ámbitos familiares, de organizaciones familiares. Uno de los problemas que encontraban las empresas familiares era que, ¿cómo hacemos para dividir el trabajo de nuestro vínculo como familia, no sé, el domingo al mediodía cuando nos juntamos a comer un asado o unas pastas? ¿No? ¿Cómo lo podemos partir eso? Bueno, hoy en día, cuando vos te quedás laburando en tu casa, te está pasando un poco eso que le pasa a las empresas familiares. ¿Sí? ¿Qué pasa para poder dividir y separar esos tantos, ¿no? Que no se mezcle tu parte profesional con tu parte personal? Pero como sos una persona íntegra, venís con todo este combo, ¿no? Viene todo junto. Así que fíjense, acá van a aparecer en el paradigma también metodologías, creencias, o sea, qué importantes son esto que hablamos hace un rato de las percepciones, de qué cosas vos crees. Y lo que vos crees viene dado por esto que decíamos de tu formación también, ¿no? De lo informal y de lo formal. ¿De dónde venís vos? Por eso vas a tener algunas cosas en la calle que te van a dar tu paradigma. Después hay que ver si no cierra con respecto a otros. Hay veces que tenemos solamente intereses en común y otras veces tenemos mismas formas de pensar. Y ahí va a estar la cuestión más paradigmática, ¿no? Acá habla de creencias también. Creencias, fíjense que todo esto va a estar atado a la cuestión axiológica, es decir, de valores. Porque hay que ver qué le pasa a las personas. Algo que a mí ayer me pareció fantástico. Ayer andaba por la ruta, yo andaba en vehículo, en mi auto. Bueno, mi auto. Yo tengo un Corsa, con lo cual es lo más parecido a un remis. No sé si les parece. ¿Qué le pasa a la gente cuando me ve estacionado? Se mete adentro de mi auto. Y me dice, llévame al lugar. Sí, el otro día tuve una discusión con mi pareja, porque mi pareja se baja de la unidad móvil, o sea, de mi Corsita, un Corsa gris, imagínense, un auto más ordinario que ese no hay, ¿no? Entonces se bajó, no sé qué cosa fue a hacer, a nada, ¿viste? Al lado del auto. Así como se bajó ella, se subió otra chica, con lo cual no me benefició en nada la situación tampoco a nivel familiar. Entonces, no solamente fui un remis durante 10 segundos, sino que la petiza casi me expulsa, ¿no? O sea, la gente ve un Corsa gris, asume que es un remis. Listo, y anda a decirle que no. Bueno, igual, ya que estás, llévame, me dijo la chica que se subió. Rajada acá, le digo, rajada acá. Una vez le dije rajada acá, después vino la petiza y la sacó volando, pero decís, ¿por qué la gente asocia cosas? Bueno, son creencias, son cosas que les pasa. Y en todo caso, esto igualmente iba a otra cosa en realidad, no a lo que pasa con mi remis, sino, ¿conocen supongo que algunos lo ven conocer, al Gordo Pin? Sí, Bien. ¿Cómo no? el de las bolitas. Uno que hace unos malabarismos que son El de las bolitas. Son Sí. innovadores. Son unos malabarismos innovadores. Vos, hay que no lo conozca, por favor, ubíquelo, porque No conoce Comodoro. la forma de hacer malabarismo es única, ¿no? Es un estilo único el que tiene. Bueno, ese es mi vecino, el Gordo Pin, ¿no? Vive acá en la esquina. Y lo vi que estaba haciendo sus malabarismos, que hace con una pelota por vez, con 2 manos. Una pelota, 2 manos. Es fantástico, es fantástico. Ahora, es un tipo que fascina a la población, por alguna razón. El tipo hizo su malabarismo, el semáforo pasó de rojo a verde, la ruta, le digo, frente al centro cultural. 2 chorreras de auto, todos paraditos, nadie tocó bocina, y todos le iban dando unos mangos al pin. Porque es él, no porque está haciendo malabarismo. Y después hubo otra situación donde hubo un día que Pin se dedicó a vender choripanes. No sé si ustedes lo sabían. Pero fue un momento glorioso. Si ustedes andan callejeando van a encontrar unos cuantos, digamos, mini parrillas, unas parrillitas así que hacen, no sé, supongo que 10 chorizos, no sé qué. Y la gente estaba reclamando que tenías que tener habilitación de bromatología, los guantes, no tocar dinero, una serie de cuidados. Créanme que a Pin
no le pidieron nada, y hubo alguien en los comentarios, por ejemplo, de Face, alguien que dijo, che, pero vos viste que no se puso los guantes para cocinar y no sé qué cosa, y que toca el dinero y, no sé, y el chorizo. La cantidad de comentarios, creo que fueron como 300 comentarios que literalmente arruinaron a aquel que preguntó por qué no cumplía con las normas de salubridad, fue fantástico. O sea, vos fijate como casi un mito, Pin, ¿no? Donde pasa la persona a ser más importante que las normas, ¿no? Y es defendible la persona, o sea, todo lo que él haga va a estar bien. Y cualquier otro tiene que ir en cana y ser linchado públicamente, más o menos. Bueno, ahí están las creencias. ¿Qué nos pasa a nosotros en la cabeza con respecto a determinada persona, determinado vehículo, determinada organización? Así que aparece un tipo como Thomas Kuhn, ¿no? Filósofos que se ponen a trabajar estos temas, y algunas otras miradas un poco más amplias, ¿no? Desde los años 40, es decir, hace 80 años atrás, en cuanto a modelos mentales, y hay un modelo octogonal que muestra qué pasa con los modelos mentales y qué pasa con nuestra cabeza al momento de elaborar los modelos mentales. ¿Sí? Por eso aparecen estas representaciones basadas en creencias y en aquellas cosas que nosotros entendemos, ¿no? Cómo funcionan. Nosotros la hacemos funcionar de la manera que vemos algo y lo acomodamos a nuestra cabeza. ¿Sí? A eso va este modelo de Kenneth Craig. Entonces aparece Thomas Kuhn preguntándose qué son paradigmas, esto basado en los modelos mentales, ¿no? Aparece el paradigma. ¿Sí? O sea, el paradigma está contenido en los modelos mentales. Y luego aparece nuestro amigo acá, Peter Senge, que decíamos era el que nos hablaba de la quinta disciplina. Es decir, fundamentalmente el paradigma que Peter lo que hace es romper, es este de las organizaciones. Entonces lo que va a decir o lo que va a afirmar y demostrar es que a través de estas 5 dimensiones, lo que va a suceder es que las organizaciones van a aprender, ¿no? Entonces van a poder corregirse, van a tener cierta dinámica, y fundamentalmente ese es su concepto de las organizaciones. Las organizaciones aprenden, están en condiciones de aprender si se ponen a trabajar en equipo, si todos participan, si es multidisciplinar, si hay un pensamiento sistémico que atraviesa a los miembros de la organización, y aparecen cuestiones personales. Hay un libro que nosotros vimos más adelante, que no lo tengo acá, que es de Anzorena, de Oscar Anzorena, es un coach, y habla de esta parte, ¿no? No solamente de los modelos mentales, sino de esa visión compartida y el dominio personal, además de las características comunicacionales o intercomunicacionales de las personas que componen las organizaciones. ¿Sí? Así que fíjense, distintos autores van trabajando el tema, algunos aplicándolo desde la ciencia, otros llevándolo más al modelo más de trabajo organizacional, juntarlo un poco con la psicología organizacional, cosa que aparece, no tenemos acá, pero después vamos a ver a Edgar Schein. Edgar Schein se va a poner a basar todas estas variables y llevarlas al comportamiento organizacional. Esa va a ser su área de especialidad, basado en los modelos mentales, ¿sí? de la psicología. Y el otro que tienen, que después les voy a corregir el video, ahora que ya sé que no está funcionando, es este de Joel Barker. Joel Barker lo que hace es tomar todos estos modelos que estaban aplicados a organizaciones, pero desde un punto de vista teórico, y llevarlos a un estadio en donde los pueda hacer rentables. Es decir, los va a cuantificar. Va a llevar ese tipo de forma de pensar, ese tipo de conocimiento, de velocidad y de dinámica en el cambio, a empresas que puedan sacar rentabilidad de esas situaciones. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, bien, bien. Bien. Muy bien. Bueno, hasta ahí estamos con esto. Ahora vamos a discutir de las dos cosas que se pueden ver. Cuéntenme qué vieron o qué les pasó cuando vieron el video de Sir Kenneth Robinson. Aquellos que lo hayan visto. Ajá, bien. Entonces,
continuamos con qué pasó con el video de Steve Jobs, entonces, ya que algunos ya lo había visto con anterioridad. ¿Los escucho? ¿No vieron?